Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de mezcla de gases ideales, o también conocido como ley de Dalton. Hasta el momento nosotros hemos analizado el comportamiento de gases que tienen como una característica principal que son puros, es decir, hemos analizado compuestos, por ejemplo, únicamente de hidrógeno, de oxígeno, de helio, y no hemos pensado en la posibilidad de que pueda haber mezclas de gases. Sin embargo, en la realidad es muy común que nosotros tengamos mezclas de gases. La mezcla más común que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana es el aire. En particular, el aire es una mezcla compuesta por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y tiene algunas otras trazas de otros componentes gaseosos como pueden ser el vapor de agua, el dióxido de carbono, el helio, el argón, incluso podría haber monóxido de carbono, entre otros. ¿De qué va a depender la composición de estas trazas? Pues bueno, va a depender del lugar en donde se haga la medición y en particular, bueno, también en lugares tan contaminados como las zonas urbanas, pues puede variar la composición, pero en general las trazas es 1%, digamos, lo que se contempla entre todos estos otros componentes. Cuando yo les proponga algún problema con aire, les pido por favor que ocupemos esta composición que está aquí, 78 y 21% para nitrógeno y para oxígeno respectivamente. Esa será la composición que vamos a ocupar. Ahora, otro caso que nosotros podemos tener para analizar mezclas de gas ideales también puede venir, por ejemplo, del escape de un vehículo, ¿no? Si nosotros queremos saber cuánto está saliendo digamos, de la combustión, como producto de la combustión de nuestros autos, a veces resulta que los autos no generan una combustión completa. Eso quiere decir que puede haber una mezcla entre dióxido de carbono, que ese es el principal producto de la combustión, el dióxido de carbono, pero si no hay una combustión completa, lo que se forma también es monóxido de carbono. Es decir, no se llega hasta la forma más oxidada, que sería el dióxido de carbono, y entonces puede resultar una mezcla entre el dióxido y el monóxido de carbono. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros nos podemos topar con una mezcla de gases y es por eso que ahora vamos a revisar cómo podemos nosotros determinar cuál es la aportación que cada uno de los componentes de una mezcla tienen en términos de presión. Quien propuso esta relación en términos de presión fue John Dalton. Dalton propuso una ley que lleva su apellido, que se conoce hoy en día como ley de Dalton, o en algunos libros la conocen como ley de las presiones parciales. Y en general, lo que esta ley establece es que la presión total que va a generar una mezcla de gases va a ser igual, ¿ya? O será equivalente a la suma individual de cada uno de las presiones que genera cada uno de los gases. Las presiones individuales que cada gas genera dentro de la mezcla se le conoce como presiones parciales. Cuando ustedes oigan la presión parcial, lo que se están refiriendo es a la presión individual que cada uno de los componentes de una mezcla gaseosa están generando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso en donde hay tres gases, nosotros tenemos que hablar de tres presiones parciales, una para cada componente de esa mezcla. Entonces, si hay cinco componentes, pues vamos a hablar de que hay cinco presiones parciales y solamente hay una presión total y la presión total es la suma de todas las presiones parciales de esos gases. Ahora, la presión pues tiene que venir como producto o como consecuencia de las colisiones que hay de las moléculas con las paredes de los recipientes o del recipiente que los contiene. En particular, pues las moléculas que están más cercanas a las paredes son las que generan esta presión y entonces, pues dependiendo de la cantidad de sustancia que haya dentro del componente, pues la presión puede tener un valor mayor o menor, dependiendo. Dicho esto, en una mezcla de gases, lo que uno esperaría es que el componente que esté en mayor proporción, es decir, el que tiene mayor número de moléculas en la mezcla, sea el que genere la mayor presión. Y entonces, lo que ahorita vamos a ver en la ley de Dalton es cómo se relaciona la cantidad de sustancia con la presión de cada uno de los componentes de esta mezcla. Es muy importante mencionar que el desarrollo que vamos a ver más adelante deja en visto que lo único que prevalece es
la cantidad de las moléculas que hay en el recipiente, sin importar la naturaleza o las características físico-químicas que puedan tener estas moléculas. Es decir, da lo mismo que sea una molécula de un componente como hidrógeno o de un componente mucho más grande como podría ser un hidrocarburo como el metano. Entonces no nos vamos a fijar en la naturaleza, solo nos vamos a fijar en la cantidad que haya de cada gas. Para poder entender la ley de Dalton, vamos a revisar este esquema que está aquí y este es uno de los posibles casos que nosotros podríamos toparnos en la ley de Dalton. Generalmente en los problemas nos platican dos momentos diferentes en los que nosotros vamos a analizar a los gases. En un primer momento puede ocurrir que nos den los datos o consideraciones para los gases cuando están de forma individual. En este caso, cuando están en forma individual, el estado que cada uno de ellos tiene está dado por el volumen, la temperatura, la cantidad de sustancia y la presión que cada uno de los gases tiene en sus recipientes respectivos. En el esquema que yo les muestro, dos gases diferentes A y B se encuentran contenidos en volúmenes de igual valor, que aquí he denotado como volumen A y volumen B. Digamos, en este estado inicial, antes de que los gases estén mezclados, nosotros podemos conocer las características de la presión o del volumen y a partir de esto nosotros podemos determinar, por ejemplo, la cantidad de sustancia. Es bien importante mencionar que la ley de Dalton es un caso que siempre vamos a revisar a temperatura constante. Entonces, la temperatura no va a ser una variable de estudio en este caso. Y entonces ustedes siempre la van a manejar como una constante. ¿Qué va entonces a variar? Bueno, puede variar el volumen, podemos variar la cantidad de sustancia y por tanto la presión de los componentes van a cambiar. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la combinación de estas tres, ¿no? Pues la temperatura no va a cambiar. Bueno, entonces si a nosotros en un problema nos dan primero un estado donde estos gases estén individual, de aquí nosotros podemos calcular alguna propiedad. Lo más común es que nosotros calculemos la cantidad de sustancia porque cuando nosotros los mezclamos, esta cantidad de sustancia no cambia su valor, se preserva, es decir, si yo tengo una mol aquí y una mol aquí, cuando yo los mezcle voy a tener en total 2 mol, pero independientemente voy a tener una mol de A y una mol de B. Esa cantidad de sustancia no va a cambiar cuando yo los mezcle. Ahora, otra característica también importante de la ley de Dalton es que cuando estos gases se mezclan, no vamos a considerar que ocurre una reacción química. La reacción química no es un caso que vamos a analizar y entonces la posibilidad que nosotros podamos tener que A y B reaccionen está descartada. Entonces, por ejemplo, podría ser el caso digamos, de una mezcla, por ejemplo, oxígeno y helio. Supongamos que oxígeno fuera el gas A y helio fuera el gas B. Yo mezclo a helio y oxígeno y yo sé de antemano que esta mezcla de gases no va a generar productos gaseosos que puedan modificar la composición de la mezcla. Entonces, no hay reacción química. La reacción química no es algo que nosotros podamos tener en un caso donde nosotros los hayamos mezclado, ¿no? Entonces, no existe la reacción química. Y esto pues facilita mucho el caso de estudio, porque si hay reacción química, entonces tendríamos que evaluar qué tanto se están formando de los productos y qué tanto nos quedó de los reactivos. Entonces se vuelve un problema un poco más complejo. Nuestro caso será más sencillo, temperatura constante y sin reacción química. Bueno, entonces en los problemas, una vez de que ya nos han platicado cómo son las características iniciales de nuestros gases, lo que nos dicen es de que estos gases pueden ser mezclados. En este caso en particular, cuando nosotros los mezclamos, llegamos a un estado que he denotado aquí final, en donde ambos gases están colocados en un solo recipiente. Y en este recipiente, aquí está la mezcla. Entonces, aquí está la mezcla de gases. En este caso, la mezcla de gases es A más B. En particular, para poder haber pasado de este estado inicial a este estado final, lo que yo pude haber hecho es succionar uno de estos componentes en el otro recipiente. Entonces, por ejemplo, yo pude haber succionado el gas A, lo pude haber succionado en el recipiente B. Y entonces lo succiono completamente. Entonces ahora genero en este recipiente, en el segundo, genero una mezcla de gases en donde ya va a estar A y B. Bueno,
Entonces ya hemos generado una mezcla de gases y por tanto hemos llegado a un estado final en donde alguna de las propiedades del sistema cambió. ¿Cuáles propiedades cambiaron cuando yo succioné el gas A en el recipiente del gas B? La cantidad de sustancia y la La, presión. la cantidad de sustancia y la presión. Muy bien. ¿Cómo son en general la cantidad de sustancia con respecto al estado final? Digamos, ¿cómo es esta cantidad de sustancia en el estado final con respecto a la inicial? Es mayor. Es mayor. ¿Ok? Ahora también dijo de la presión. ¿Ok? Entonces, en términos de presión, nosotros en el laboratorio deberíamos de tener alguna forma de determinar la presión en cada uno de estos recipientes. Entonces, aquí el dibujo muestra un manómetro que ustedes pueden ver cuando vayan al laboratorio, van a ver que los tanques tienen unos dispositivos que son manómetros, parecen como relojes, que incluso ustedes en la clase de presión, allí los mostraron como un tipo de material que puede ser utilizado para determinar la presión. Entonces, estos manómetros permiten determinar cuál es la presión que se tiene en cualquier momento de estudio. Obviamente, entre más nuevo sea el tanque, pues la presión es mayor y entre el tanque sea utilizado y la cantidad de sustancia se haya utilizado, pues la presión del gas va disminuyendo. En particular para estos dos casos, aquí entre el gas A y el gas B, el que tiene una mayor presión es el gas B. Digo, aquí en el manómetro podemos ver de que la presión que tiene es más grande, considerando de que este va de izquierda a derecha. Las cantidades más altas de presión salen a la derecha. Entonces, el gas que tiene mayor cantidad de presión, digamos, la genera el gas B. Por eso es que acá abajo la implicación es que si el volumen son iguales, la temperatura son iguales y la presión que nosotros estamos viendo en los manómetros es más grande para el gas B, pues entonces lo que debería de pasar es que debería de haber mayor cantidad de sustancia de B que de A en estos recipientes. Porque si hay mayor presión y estas dos cantidades son constantes, digamos, entre los dos cilindros, la única forma en la que la presión sea mayor es a partir de que haya una mayor cantidad de moléculas en el segundo recipiente. ¿Sí quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros los mezclamos, ¿qué va a pasar con la presión? Cuando ya yo paso al estado final, ahora en el mismo volumen, en el mismo espacio donde estaban ellos individualmente, ahora yo tengo mayor cantidad de sustancia. ¿Qué debería de pasar entonces con la presión? Debería ser mayor. Debería de ser mayor. Entonces, la presión total que nosotros tendríamos en este estado final debería de ser mayor que las presiones individuales que tenían los gases antes de que fueran mezclados. ¿Ok? Y eso es lo que esperaríamos y por eso en el esquema se muestra aquí que la presión que se tiene en el estado final es mayor. ¿Por qué? Porque ahora hay un mayor número de moléculas que pueden hacer colisión con las paredes del recipiente y entonces, pues aumenta, ¿no? La presión que se tiene. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. Profe, perfecto. una última duda. Dígame. En el estado final el volumen es el mismo, ¿verdad? Ah, se me faltó escribir esto. Sí, en este estado final, el volumen B, que aquí lo denoté como volumen B, o volumen de la Ajá, mezcla también le podrían poner, en algunos libros le ponen ajá. así. En este caso es igual al volumen de A, y aquí yo podría decir que en este caso también es igual al volumen que ocupaban B, cuando estaban de manera independiente. Pero eso no quiere decir que esto siempre se vaya a cumplir, y por eso hay unos casos más que adelante vamos a revisar. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Pero en este caso, pues como es el primero que revisamos, está como sencillo, ¿no? El volumen que vamos a mantener en el estado final y en el estado inicial será igual. Bueno, ¿cómo nosotros podemos entonces saber cuál es la aportación que tiene cada gas ya en el estado final? Porque básicamente donde nosotros tenemos la mezcla de gases es en el estado final. Quiere decir que entonces yo debo de prestar atención al estado final para hablar de la ley de Dalton. ¿Están de acuerdo que yo en el estado inicial no puedo hablar de la ley de Dalton? Sí. Sí. ¿Aquí qué aplica cuando están separados? ¿Qué ecuación me sirve para determinar individualmente sus propiedades? La del gas ideal. La del gas ideal.
Entonces aquí yo puedo ocupar PV es igual a NRT para cada uno de estos casos. Y cuando yo me voy al estado final, yo acá ya tengo que pensar en la ley de Dalton, que es lo que estamos revisando el día de hoy. Pero solamente aquí. Yo no puedo estar aquí hablando de la ley de Dalton porque aquí no están mezclados en el estado inicial. ¿Vale? Puede haber también problemas en donde de entrada ya me den el estado donde están mezclados. O sea, a lo mejor un tipo de problema es que me den estado inicial y un estado final, y un segundo tipo de problema es que ya me ubiquen de manera directa en el estado en donde la mezcla ya está formada. ¿Ok? Entonces, esas son dos variantes también que podemos tener en los problemas. Bueno, entonces, ¿cómo entonces yo voy a poder relacionar a la presión y al volumen para cada uno de estos dos casos? Entonces, como ahorita dijimos, para el estado inicial yo puedo ocupar la ecuación del gas ideal. Para el gas A, quedaría la presión de A es igual a N de A, la cantidad de sustancia del gas A, por R por T, entre el volumen de A. Para el gas B, me quedaría la cantidad de sustancia de B por R, por la temperatura, entre el volumen de B. En este caso, pues, volumen de A y volumen de B son iguales. Entonces, no hay tanto problema. Ahora, cuando los gases son mezclados, ya no vamos a poder hablar de, digamos, de presiones individuales, sino vamos a hablar ahora de presiones parciales. Entonces, también cuando yo hable de presiones en una mezcla de gases, tengo que ocupar la palabra, bueno, el conjunto de presión parcial. Y para distinguirlas matemáticamente hablando, a la presión, cuando los gases estuvieron individuales, las coloqué aquí como una P mayúscula, normal, digamos. Y cuando vamos a hablar de la presión que se genera en una mezcla de gases, es una P que es más pequeña y que está en cursiva. ¿Ok? Entonces, a esta P que está en cursiva y pequeña es la que va a denotar simbólicamente hablando a la presión parcial que genera cada gas. Entonces, ahora sí, cada gas va a generar su propia presión y como no se van a mezclar entre ellos de manera que formen otros productos, pues es algo que yo puedo relacionar con lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. La presión total, en este caso, como dice la ley de Dalton, dice que la presión total de un sistema gaseoso va a ser igual a la suma de las presiones que generen individualmente cada uno de los gases. O dicho de otra forma, a la presión parcial que genera cada uno de ellos, ¿no? La suma de las presiones parciales. En este caso hay dos componentes. Solamente debo de poner dos términos de presión, uno para el gas A y uno para el gas B. Pero entonces aquí ustedes ya pueden notar que si en nuestra mezcla de gases tuviera 5 componentes, ¿cuántos términos debería de haber aquí del lado derecho? 5. 5. ¿Ok? Entonces el problema se puede ir como aumentando dependiendo del número de elementos que nosotros tengamos en la mezcla de gases. Ahora, bueno, nosotros sabemos lo que vimos hace un momento, que la presión de cualquiera de estos gases es igual a el producto de la cantidad de sustancia de cada uno de ellos por R por T entre la presión. Particularmente hablando, si yo hago la suma, me quedaría que sería estos dos términos que están aquí, estos dos, sumándose, y dado que el volumen y la temperatura es algo que tienen igual, o sea, tienen la misma temperatura y la mezcla de gases está, digamos, confinada en el mismo volumen que denotamos como volumen, simplemente así como volumen, entonces yo puedo hacer la suma de la cantidad de sustancia, Na más Nb, por R por T entre el volumen. ¿Sí entienden de dónde provino esto? ¿Sí entendieron de que si sumamos, esta es la forma simplificada de la suma de estas dos? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense cómo ahora entonces la presión total ya está en función del número de moléculas que hay en el recipiente. Esto a través del número de mol de cada uno de los gases. Entonces, ya relacionamos la cantidad de sustancia con la presión total del sistema. Ahora, digamos, pueden ustedes encontrar tal vez la expresión así, como la he escrito acá, o podemos englobarlas todas las, digamos, todas las moléculas presentes en el recipiente, las podemos englobar como una cantidad de número de mol total. ¿Ok? Dado que no estamos considerando la diferencia entre sus características físico-químicas de cada uno de los gases, podemos englobarlos y sumarlos. Podemos sumar número de mol, ¿no? De diferentes gases. ¿Sí están de acuerdo? Puedo sumar un mol de gas A más un mol de gas B. Puedo hacer esa suma.
¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Bueno, el máximo problema que yo he notado que tienen cuando resuelven un problema de ley de Dalton, sobre todo en los casos en los que el volumen no es constante, digamos, que hay variaciones de volumen antes de hacer la mezcla o después de hacer la mezcla, entonces a ustedes les causa mucho conflicto determinar cuál es el valor de volumen que yo debo de colocar en esta expresión que ya llegamos ahorita, ¿no? Que dice presión total es igual a N total por R por T entre volumen. Ese volumen es el de A, el de B solito o cuando ya están en la mezcla. En el caso que estamos analizando, pues pareciera ser que es indistinto porque son iguales, pero lo que yo no quiero que se lleven a digamos, en la cabeza, pues es de que yo puedo poner el que quiera porque es igual, porque así siempre van a ser todos los casos. La realidad es que no, y el caso que les acabo de poner de que sea el mismo volumen no es de los más comunes, no es de los que ocupamos más. ¿Qué es más común? Que el volumen inicial cuando los gases están solos sea diferente al volumen que está ocupando la mezcla de manera final. Para ello, para poder comprender esto, pues les he puesto aquí 4 casos. Ello no significa que solo tengamos 4 casos, puede haber más casos, pero en particular aquí yo he puesto 4 para que podamos entender a qué me estoy refiriendo. Bueno, el caso 1 fue el que ahorita dijimos y que los gases están confinados en volúmenes que son los mismos de manera inicial y de manera final. Entonces, BA y el volumen B son iguales al volumen final de la mezcla. Entonces, en este caso no hay problema. Ahora, ¿qué pasa en un caso en donde yo tengo volúmenes iguales a lo mejor de A y de B? ¿No? Aquí A y B tienen el mismo volumen y uno podría pensar que por esta condición inicial que yo estoy viendo aquí, que volumen de A y volumen de B, pues entonces ya es el mismo caso 1. Pero cuando yo voy al estado final, me doy cuenta que el volumen que está ocupando la mezcla en el estado final es más grande que el volumen individual de cada uno de estos. Entonces, el volumen en este caso aumentó de tal forma que el volumen que está ocupando la mezcla es más grande que el volumen individual que ocupaban el gas A o el gas B. En términos de presión, ¿qué nos dijo la ley de Boyle si aumenta el volumen? Aumenta la presión. ¿Aumenta la presión? La Disminuye de la Boyle. presión. Disminuye. Disminuye. Acuérdense, la presión y el volumen, de acuerdo a lo que Boyle dijo, es inversamente proporcional su relación. Entonces, desde este punto de vista, bueno, yo aquí veo, ¿no? Que el gas A tiene una presión aquí de la mitad del manómetro, el gas B tiene una presión más grande que la mitad de la medición del manómetro. Y pues bueno, lo que yo debería esperar es que si la mezcla está en un volumen más alto, la probabilidad que yo tenga una presión total de la mezcla pues va a ser menor, digamos es la mayor probabilidad. Aunque bueno, aquí hay varias combinaciones de posibilidades, pero lo que tiene que pasar es que la presión sea menor, dado que el volumen es más grande, ¿no? El valor exacto, bueno, nosotros lo podemos determinar con las ecuaciones. Pero sí queda la idea de que si el volumen creció, entonces lo que yo debería esperar, no podría esperar un valor más grande que los individuales. ¿Sí están de acuerdo? Tendría que esperar un valor más pequeño. Entonces, la suma de esas presiones tendría que ser menor que... Tendría que ser menor, exactamente. ¿Qué tanto? Pues va a depender de dónde hayamos partido y la cantidad que haya y el volumen, va a depender de todo eso. Pero lo que yo no puedo como pensar como una probabilidad es que yo tenga una presión más alta que esta que la B. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? De entrada no puedo pensar, ¿no? Si los manómetros normalmente están en UPSI, en las unidades inglesas, y entonces, bueno, supongamos que aquí marcara 2000 psi. Entonces yo no podría pensar que la mezcla de estos dos, dado que el volumen creció al doble, sea más grande que 2000 psi. Tiene que ser más pequeña que este valor, ¿no? Yo aquí lo puse más drástico, así que se vea que la presión disminuyó. ¿Por qué? Porque el volumen aumentó. ¿Sale? Entonces, sí entendemos esto, ¿no? De que debe de disminuir la presión. ¿Sí? Sí. Ahora, en este segundo caso, si yo me voy, digamos, sigo este mismo orden de ideas, ¿no? De que yo acá, pues me da lo mismo si pongo el A, el B, que son los iniciales, o pongo el volumen final de la mezcla, aquí yo no puedo hacer eso. Aquí yo cuál debería de colocar en mi ecuación de ley de Dalton, ese volumen B que está dividiendo aquí, yo no puedo poner el individual de A y B, ¿no?
¿Sí se dan cuenta de eso? Yo debo de poner el volumen B que es más grande y solo ese, no hay más opciones. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. Porque pasa que entonces cuando yo les doy un problema de este tipo, pues no saben si ocupar este o la suma. Incluso este volumen B podría ser que no sea la suma, ¿están de acuerdo? Podría ser un valor distinto de la suma, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. Vale. Bueno, entonces en este caso, esperaríamos que la presión total de la mezcla sea menor a la presión que tuvimos individualmente acá en los cilindros. Ahora, el caso 3, el caso opuesto, que nosotros partamos de un caso en donde, pues también igual aquí, pues de manera también, pues simplista, pues yo también puse aquí que volumen A y volumen B son iguales, solamente que comparado con el caso 2, estos dos volúmenes iniciales son más grandes. Pero ¿qué pasa cuando yo hago la mezcla? La mezcla es confinada en un volumen menor, de tal suerte que el volumen que ocupa la mezcla es menor que el volumen individual que ocupaban los gases. En términos de ley de Boyle, ¿yo qué debería de esperar para la presión? Que aumente. Que aumente la presión. Entonces, si yo veo que individualmente la presión del gas A está aquí, supongamos un tercio de lo que de la graduación de este manómetro y que el gas B tiene la mitad de esa graduación, bueno, si el volumen disminuye, entonces la presión debe de aumentar. Entonces, lo que yo debo de esperar cuando yo analice con ley de Boyle este caso es que la presión total debe de ser más grande que la que yo tengo acá individualmente. Entonces yo no podría tener un resultado aceptable. Supongamos que aquí me diera un valor más pequeño de presión, aquí en la final me diera un valor más pequeño que esta, ¿no? No podría ser ese un resultado correcto. Tienen que ser valores más grandes porque el volumen se redujo y la ley de Boyle tiene que respetarse también para las mezclas de los gases. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál volumen yo voy a poner en mi ecuación de ley de Dalton? La final. La final, este volumen, ¿no? Y que también puede ser que este volumen no sea la mitad de estos dos, ¿no? Puede ser otro, ¿no? A lo mejor si este mide 1 litro, a lo mejor este a lo mejor es 0.3 litros. No hay una relación que tenga que ser fija. Esto dependerá de cada uno de los casos que se analice. ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos vamos viendo que hay diferentes opciones. Sí, ¿Sí? sí, Ok. Bueno, también puede haber otro caso. Estos 3 casos que yo hice aquí es pensando de que uno de los gases se ha succionado al otro recipiente y que puede haber un cambio de volumen, ¿no? Bueno, aquí que se mantenga igual, aquí que aumente y aquí que disminuya. Y eso es lo que dice en el texto, ¿no? El volumen final de la mezcla puede ser mayor, igual o menor, ¿no? Y no hay una regla en particular. Pero también puede haber otro caso, que en vez de que uno de los gases sea succionado al otro recipiente, puede ser que se haga un puente entre los dos recipientes y que entonces con una válvula nosotros podamos mezclar los gases. Entonces, si yo tengo un estado inicial así y yo coloco aquí un puente como está en el estado final, aquí, este puente puede ser, por ejemplo, una manguera o un tubo de vidrio, por ejemplo, también, donde una característica importante es que el volumen de este puente sea despreciable con respecto al volumen que vamos a tener total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tengamos estos casos, nosotros no vamos a calcular el volumen de este puente, ¿no? De esta manguera, no la vamos a considerar como importante, la vamos a considerar despreciable con respecto al volumen de los recipientes. Entonces, dicho eso, nosotros podemos hacer esta unión y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ponga este puente entre los gases? El gas A va a poder migrar también a la parte B y el gas B va a poder migrar hacia la parte A de tal suerte que los gases se van a mezclar. Si ustedes se dan cuenta, este es el caso del problema 4, que justamente me estaban preguntando, que están en diferentes baños. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero fíjense, en el problema 4 yo les estoy pidiendo que lo analicen en el estado inicial o en el estado final.
acá. Los estoy pidiendo que lo analicen acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Y allá se están cambiando, digamos, la cantidad de sustancia que hay en cada uno, está en función, más que de la presión, está en función de la temperatura. ¿Se dan cuenta? Por eso no podemos ocupar esta ley. Pues la ley de Dalton, ¿en qué condición se lleva a cabo? En temperatura constante. Entonces, digo esto para que no vayamos a caer que en ese problema yo voy a ocupar la ley de Dalton. Y allá no les estoy pidiendo las presiones parciales. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, Pero digamos, la forma en la que yo físicamente hablando ese problema lo puedo concebir es como este, ¿ok? Que están dos recipientes conectados entre sí y que entonces la probabilidad de que uno de los gases migre hacia el otro extremo es posible y entonces vamos a generar una mezcla de gases. Ahora, el volumen total que van a ocupar la mezcla de gases, es decir, los gases tienden a ocupar todo el volumen que tengan a su disposición. Entonces, en este caso, el volumen final debe de ser la suma de los volúmenes individuales. Entonces, debería ser aquí la suma de volumen de A más la suma del volumen de B. Y aquí sí, pues yo debo de pues hacer la suma, porque básicamente no me están diciendo que hay una proporción diferente en términos de volumen. Pero se dan cuenta cómo el volumen que yo voy a colocar en esta ecuación, que cuando ustedes la miran, la verdad es que la primera impresión es que, profesor, pero esta es la ecuación del gas ideal tal cual, ¿no? Y uno dice, pues sí, pero hay un pequeño detalle. Este volumen no es el volumen, pues cualquiera, es un volumen que específicamente hablando tiene que describir dónde está colocada la mezcla de gases en las condiciones que estamos analizando. Y yo aquí puse 4 casos, pero puede haber más. Por ejemplo, podría haber un caso en donde en el estado inicial el volumen de A y el volumen de B sean diferentes entre sí y que entonces en el volumen final sea completamente diferente que la suma de ellos o la diferencia de ellos. Puede haber casos en donde A y B tengan volúmenes diferentes entre sí y el volumen del estado final no tenga ninguna relación con estos dos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pero al final a mí no me importa eso, o sea, a mí no me interesa si los volúmenes son diferentes. Yo lo que tengo que visualizar en cada problema y que no me va a molestar si el volumen del sistema aumentó, disminuyó o se quedó constante, ese no es el problema. El problema es yo tengo que fijarme cuál es el volumen final que ocupa la mezcla. Ese es el tip más útil que les puedo dar en ley de Dalton, porque entre todos los datos que pueda haber en un problema pueden perderse, pero en el que me tengo que enfocar y al que tengo que visualizar de manera directa es el volumen que ocupa la mezcla. ¿He sido lo suficientemente claro ahí? sí. ¿Sí? Ok. Profe, Bueno, mándeme. ¿Me dijo que sí o me preguntó algo? no, dije que sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo puse 4 casos, pero puede haber más casos por analizar, pero creo que con esto ustedes ya tienen un panorama un poco más amplio a lo que me estoy refiriendo, que el volumen puede ser variante en términos de cuando la mezcla se ha realizado. Sí, más o menos ya dejé la idea, ¿no? Sí. Sí. Ok, bueno. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a comenzar a determinar cuáles son las aportaciones que tiene cada uno de los gases en la mezcla. Para poder hacer una relación de cuál es la aportación que está generando el gas A, el B o el C en la mezcla de los gases, vamos a hacer un cociente, otra vez. Entonces vamos a relacionar, en este caso particular, la presión que está generando un gas con respecto a la presión total. Para el gas A, particularmente hablando, vamos a hacer el cociente de la presión parcial de A con respecto a la presión total. Este cociente que representa cuál es la aportación en términos de presión que hace el gas A la mezcla total. ¿Sí entienden este cociente, verdad? Sí. ¿Queda claro? Ok. Bueno, lo que vimos más arriba es que, bueno, antes, es que la presión parcial de A está dada por este cociente. La cantidad de sustancia de A por R por T entre el volumen que ocupa la mezcla, que en este caso llamamos B, y que de nueva cuenta, pues puede ser variable, pero yo me tengo que fijar cuál es ese valor. Y la presión total
pues es una expresión análoga. Simplemente la diferencia es que en vez de estar en términos de la cantidad de un gas en específico, en la presión total se engloba toda la cantidad en mol de todos los gases presentes en la mezcla. Luego esto multiplicado por la constante R por T y dividido entre el volumen. Si nosotros hacemos este cociente, nos podemos dar cuenta que el cociente RT entre B es común en las dos expresiones que tenemos. Entonces, RT entre B, el cociente entre ellos, pues se hace 1, y entonces el cociente de presiones queda en función, si nosotros lo simplificamos, va a quedar en función de un cociente de cantidad de sustancia, de número de mol. Particularmente hablando para el gas A, este cociente es el número de mol de A entre el número de mol total. Entonces, fíjense cómo Dalton pudo hacer una relación de la cantidad de sustancia con la presión y para una mezcla de gases. Y esto está padre porque este cociente ustedes ya lo conocieron en química general. Sí lo vieron en química general este cociente, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, en aquel momento seguramente les lo denotaron así como lo tengo aquí como X, en este caso XA porque es para el gas A, y esta X se le conoce como la fracción mol. ¿Ok? La fracción mol, pues es una medida, bueno, a ver, ustedes díganme, ¿qué les enseñaron que es la fracción mol? Una unidad de concentración. Ajá, ok. Y que particularmente hablando, o sea, ¿qué me expresa? La cantidad de, o más bien el porcentaje. La proporción. Que multiplicamos por 100, la proporción, ajá. La proporción, la composición, ¿no? Estamos hablando que es la composición que hay que cada uno de los componentes que hay, pues está dando, ¿no? Pero al final de la historia, esta fracción mol me da una idea de cuál es la proporción entre ellos, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Entonces, esta misma, digamos, cantidad que ustedes ya conocen, la fracción mol, en la ley de Dalton está también involucrada. En los videos que yo les mandé, además de la ley de Dalton, también allá viene la ley de Amagat. En términos generales, la ley de Amagat, en vez de estar en términos de la presión, está en términos del volumen. ¿Okay? Yo puntualmente no voy a revisar la ley de Amagat, pero a lo mejor en el quiz les hago alguna preguntita de las características de la ley de Amagat, que principalmente son muy similares a la ley de Dalton. Simplemente en la de Amagat, en vez de estar estos cocientes en términos de la presión, están en términos del volumen, ¿no? El volumen que ocupa A con respecto al volumen total, y entonces esa es la ley de Amagat. ¿Ok? A veces, y bueno, traigo la ley de Amagat aquí a colación, porque en la ley de Amagat esta composición, esta fracción mol, simplemente le ponen Y. ¿Ok? Entonces depende del libro que ustedes tomen, porque creo que en el video también le ponen X, ¿no? ¿Sí vieron el video de ley de Amagat? Sí, X e Y, las dos. Le ponen las dos, ¿no? Ok. Bueno, entonces en la de Amagat es muy común que aquí le pongan Y, pero traigo esto a comentario, es que aunque le pongan la Y, el concepto es el mismo, ¿no? Es la fracción mol. Ok, pero por alguna razón tal vez de distinción entre las leyes, allá le llaman con Y. Entonces yo voy a ocupar X para este caso de la ley de Dalton, y entonces fíjense cómo yo puedo entonces ahora relacionar a la presión, que sería este lado de la ecuación, yo la voy a poder relacionar con la composición. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a relacionar los extremos de esta expresión. Voy a quedar con este y voy a relacionarlo con este extremo. ¿Ok? Entonces, voy a despejar de ahí a la que a mí me interesa, y a mí lo que me interesa conocer es la presión parcial. Entonces, la presión parcial en este caso va a ser el producto de la presión total que genera la mezcla de gases por la composición del gas A. Entonces, esta ecuación pues está bastante bien porque me permite relacionar ya la presión parcial con la composición. Y entonces, ¿ustedes cómo miran qué es la relación entre la presión parcial y la composición? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Es directamente proporcional? Ajá, y eso entonces implica que si aumenta la composición del gas A en la mezcla, ¿qué le va a pasar a su presión parcial?
Igual aumenta. igual aumenta. Entonces, si también disminuye la cantidad que hay de A, pues entonces yo lo que debería esperar es un valor de presión parcial menor. Entonces, lo que yo les quiero invitar es que cada vez que ustedes resuelvan un problema, pues estas relaciones las tengan como presentes, ¿no? Yo debería de esperar que si aumenta la composición de este gas o es el que tiene la composición mayor, bueno, es el que debería de generar la mayor presión parcial. ¿Por qué? Porque en la ley de Dalton tenemos esta expresión y de aquí nosotros podemos tomar esta conclusión, ¿no? Entonces, entre más tengamos en composición un gas, entre mayor sea su composición, su fracción mol, la presión parcial también lo será. Bueno, esta ecuación puede ser también obtenida para el gas B y haciendo un análisis análogo podemos nosotros escribir entonces ahora para el gas B, podemos escribir el cociente de la presión parcial de B entre la presión total. La presión parcial de B pues va a ser el producto NB por RT entre el volumen y para la presión total pues va a ser N total por R por T entre el volumen. De nueva cuenta el cociente RT entre volumen se hace 1 cuando hacemos el cociente entre ellos y entonces me va a quedar ahora que es el cociente de N de B entre N total, que sería lo que yo tengo escrito acá abajo. De forma análoga, este cociente del número de mol de B con respecto al número total de la mezcla corresponde a la definición de la fracción mol para el componente B, en este caso XB. Yo entonces puedo relacionar de nueva cuenta los extremos, que sería este, lo voy a relacionar con la fracción mol, y entonces me va a quedar que la presión parcial del gas B es igual a la presión total por su composición en la mezcla. Si se fijan, es exactamente la misma ecuación que yo obtuve acá arriba para el gas A, que sería esta. Tiene exactamente la misma forma. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, no hay tanto problema en que, pues, si hay 10 componentes, bueno, yo tengo que tener una ecuación para cada componente, ¿están de acuerdo? Pero va a tener la misma estructura. ¿Qué va a cambiar? La presión total va a ser la misma en todos los casos. ¿Cuál va a ser lo que haga la diferencia entre ellos? El valor de la composición, el valor de la fracción mol. Si lo ven, entonces sí entienden que por cada componente que yo tenga en la mezcla, debo describir una expresión de estas. ¿Sí es claro eso? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Una característica que les enseñaron seguramente cuando les platicaron la fracción mol es que, bueno, este en particular toma valores entre 0 y 1. Además, es una cantidad adimensional, por lo tanto no tiene unidades y, bueno, al ser una fracción tiene valor entre 0 y 1, pero también es común que se le exprese en porcentaje. ¿Qué quiero decir? Entonces, si ustedes tienen una fracción, supongamos 0.5, supongamos de algún componente, también es factible que ustedes encuentren que esté expresado en porcentaje. 0.5% sería el 50%. Entonces, a veces cuando quieren expresar también esta cantidad, hacen referencia al porcentaje y podrían decir en ese caso de 0.5, también podrían decir 50% de la composición total la está ocupando el gas A, supongamos. Entonces, quiero decirles eso porque también en algunos problemas yo les pido esta cantidad a veces en porcentaje, a veces en fracción, pero en ambos casos no tienen unidades. ¿Qué significa que tenga un valor de 0? La fracción mol. Que no hay compuestos. Que no hay ese componente, ¿no? Y 1, Que es puro. que es puro, solo hay un componente. ¿Sí lo ven? Muy bien. Y entonces todos los casos que tengamos en el medio, bueno, eso es lo que tendremos nosotros como, pues, para la mezcla, ¿no? Ahora, una de las cosas que también tenemos que entender, y creo que es la forma en la que nosotros podemos ratificar o corroborar que nuestros resultados que estamos obteniendo son los correctos, es que la suma de todas las fracciones mol, no importa cuántos componentes gaseosos haya en la mezcla, no importa si hay 2 o hay 20, no importa, la suma de las fracciones mol tiene que dar 1 o 100% si lo miran en porcentaje, forzosamente. No hay manera que a mí me dé un resultado. Cuando yo sumo las fracciones molares, me da 0.99, quiere decir que tengo ahí un error, ¿no? Si me da 0.9, pues ya está más catastrófico. Hay algo que no estoy sumando completo. Y si ustedes calculan los valores de la fracción mol y no les da 1,
Entonces, tengo que ir para atrás y revisar. Entonces, ese creo que es uno de los criterios que les puede ser muy útiles a ustedes para saber si lo estoy haciendo bien o no. La forma en la que podemos demostrar que, bueno, nos da 1, pues las vamos a sumar, ¿no? Entonces, la fracción mol de A, la fracción mol de B, y entonces la fracción mol de A, por definición, es el número de mol de A entre el número total. El número total también puede ser expresado como la suma de todos el número de mol de los componentes involucrados. En este caso son 2, y entonces sería Na más Nb. Y para el caso de B, pues, aquí está mal, aquí debería ser B. Debería de ser Nb entre Na más Nb. De tal suerte que cuando yo hago este cociente, me va a quedar en el numerador y en el denominador me va a quedar la misma expresión, Na más Nb. Yo aquí puedo tomar factor común en el denominador, y entonces aquí me va a quedar Na más Nb, y en el numerador también me va a quedar Na más Nb. El cociente de Na más Nb entre Na más Nb, pues me tiene que dar forzosamente la unidad. ¿Sí están de acuerdo en esta expresión? Sí. Y nosotros podemos tener esto se tiene que cumplir, no importa si tengo 3, 4, 5, 10 gases, la suma me tiene que dar forzosamente 1 o 100%. No le vamos a poner unidades, por favor. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces, a todas las ecuaciones que hemos visto no les he puesto números. ¿Por qué? Porque a veces pareciera ser que me tengo que aprender muchas ecuaciones. En particular para la ley de Dalton, estas 4 que están escritas aquí, creo que son las que nosotros deberíamos de poner en el ecuacionario o tratar de recordar de manera general, porque a partir de verlo de manera general creo que es mucho más sencillo. Bueno, entonces vamos a como retomar un poco de todo lo que hemos visto, ¿no? De manera general, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que genera cada uno de los componentes de la mezcla. Particularmente esta expresión 1 es literalmente la ley de Dalton, si ustedes lo ven. La presión total es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Están de acuerdo que la ecuación 1 es la ley de Dalton? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Esta I es el número de componentes o el número de gases que hay. Entonces, si hubiera 10 componentes, entonces esta suma debería de tener 10 elementos aquí sumándose. Esta ecuación solamente puede haber una para cada mezcla. Entonces, si a mí me ponen un problema de mezcla de gases, yo solamente puedo escribir una ecuación que diga P total es igual a la suma de presiones parciales. Entonces, llevo una ecuación que voy a escribir para cualquier caso que a mí me den. Ahora, la segunda expresión que yo necesito atender, pues es la relacionada con la presión parcial. Acordamos que la presión parcial de cualquier gas va a tener la misma estructura. Esa estructura es el producto de la presión total por la fracción mol de ese componente en la mezcla. Entonces, esta ecuación 2 va a tener su valor, digamos, el número de ecuaciones que voy a tener de esta forma será igual al número de componentes que yo tengo. Entonces, si yo tengo una mezcla de gases con 3 componentes, entonces yo necesito escribir 3 ecuaciones iguales a la expresión 2. Entonces, si fuera el caso de estudio, ya llevaríamos 4 ecuaciones. ¿Sí están de acuerdo? Una que sería la de la presión total, que es la suma de las presiones parciales, y llevaríamos 3. ¿Por qué? Porque son 3 componentes que van a tener una estructura igual al de la ecuación 2. ¿Sí vamos entendiendo esto? Sí. Ya llevaríamos 4. Ahora, ya en esta expresión de la presión parcial me apareció la fracción mol. La fracción mol, particularmente hablando para cualquier componente, va a ser igual al cociente de la cantidad de mol de ese componente entre la cantidad total en mol de la mezcla. ¿Cuántas voy a escribir de esta ecuación 3 en el caso que yo estoy analizando, donde tenemos 3 gases? ¿Cuántas debería escribir? 3. 3. Entonces, también la ecuación 3 es una por cada componente de la mezcla. ¿Ok? ¿Ya cuántas llevamos? Llevamos 7, ¿no? Para el caso de 3 componentes. Ahora, la última que se debe de cumplir, y ya hablando en términos, pues, de la composición, que es la que nosotros tenemos aquí en la ecuación 3, es que la suma de todas las composiciones de la mezcla me tiene que dar forzosamente 1. Y con esto yo voy a ratificar y voy a dar, voy a corroborar que todo lo que hice anteriormente está bien.
Entonces, ¿cuántas ecuaciones como la 4 voy a escribir? Una. 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 Entonces, en total, para un sistema con 3 componentes, voy a tener que escribir 8 expresiones. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Si fueran 4 componentes, ¿cuántas ecuaciones podría escribir? 10. 10. ¿Ok? A lo mejor en un problema no necesariamente ocupo todas. Puede pasar. Pero también puede pasar que sí las necesite todas. Y principalmente la ecuación 1 y la ecuación 4 a veces son estas relaciones que me permiten a mí tener una relación independiente para poder resolver el caso, ¿no? Matemáticamente hablando. Entonces, importantísimo tener a la 1 y a la 4 siempre a la mano, y de la 2 y la 3 tener la conciencia que es una por cada componente. Entonces, creo que estas 4 deben de ir al ecuacionario. ¿Están de acuerdo que, o sí sienten que estas 4 resumen todo lo que vimos? Sí. ¿Sí? Bueno. Tal vez aquí pensar también en el gas ideal, ¿no? Pero no la puse así como tal porque, bueno, ustedes ya la conocen, ¿no? Ya la escribimos en el ecuacionario en las clases anteriores. Entonces, pues creo que esa ecuación ya la tienen por ahí. Bueno, vamos a resolver un problema, ¿les parece bien? El problema es este. Dice así, una mezcla de gases que contiene 4.46 mol de neón, 0.74 mol de oxígeno y 2.15 mol de hidrógeno, ¿no? Ese es nuestro caso de esto. Calcule, considerando que la temperatura y el volumen del sistema permanecen constantes, inciso A, la fracción mol de cada gas. Inciso B, la presión total del sistema en megapascal. Inciso C, la presión parcial de cada componente de la mezcla en bar. E inciso D, la masa de cada gas en gramos. ¿Ok? Entonces, pues lo primero que tenemos que saber es cuál es la fórmula química de cada uno de estos componentes. La del neón, ¿cuál es? N, N, ajá, es molecular, ¿estamos de acuerdo? sí. Mm, Del oxígeno, es molecular o monomolecular o bimolecular. 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 Ok. Y del hidrógeno, Bimolecular también. ok. Bueno, importante eso, sobre todo para el inciso D. ¿Ok? Porque luego hay veces que ustedes escriben al oxígeno y al hidrógeno como si fueran átomos. Y entonces, pues eso ya modifica alguno de los cálculos, ¿no? Bueno, pues ya identificamos esto. Ahora, vamos al inciso A. Me piden determinar la fracción mol de cada gas. ¿Qué harían? Bueno, en este caso, ¿están de acuerdo que es como, no me están dando un estado inicial y un estado final, sino me están ubicando ya en el momento en el que la mezcla ya está hecha? Entonces, este caso es más sencillo porque ya no tengo que relacionar un estado inicial con un estado final. Entonces, eso lo van a hacer en la tarea, ¿no? En la tarea sí hay un problema en donde ustedes relacionan estos dos casos. Pero en particularmente hablando en yo ya estoy posicionado en el estado final en donde la mezcla de gases ya está generada, la mezcla ya está caracterizada en términos de la cantidad de sustancia de acuerdo a los datos que me están dando, y entonces lo que me están solicitando es la fracción mol. ¿Sí están de acuerdo en esto? ¿Sí lo que dije fue claro? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la fracción mol? El Número de mol mol de cada sobre... uno entre el total, ¿no? Entre el total. Entonces, lo que nos conviene calcular de entrada es el número de mol total, ¿no? Porque este valor lo vamos a ocupar para todas las fracciones mol, ¿ok? Número total, entonces sería en este caso, sería 4.46 mol de neón más 0.74 mol de oxígeno más 2.15 mol de hidrógeno. Bueno, toda esta suma está en mol. Y entonces, ¿cuánto es el número total? A ver, saquen su calculadora, por favor. 7.35. 7.35 mol. Ok. Entonces, la fracción mol de A, bueno, le voy a poner el nombre aquí, de neón, que sería el gas A, es el cociente entre el número de mol de este gas entre el total. Entonces ya estoy escribiendo una de las tantas ecuaciones que podría escribir para este caso. Entonces,
el número de mol de neón en este caso es 4.46 mol entre 7.35 mol. Mol entre mol se hace 1 y entonces me queda dimensional. Y entonces la fracción mol de neón, ¿a qué es igual? Si quieren, denme 3 decimales, pero por favor la última cifra redondéenla si fuera el caso. 0.607. 0.607. Ok, ¿qué representa este número? O sea, si ustedes lo miran, ¿qué me pueden decir de este número? Que representa el 60.7% ¿Ah? ¿De qué? de la mezcla De de la gas. mezcla total. Ok, en términos de composición, ¿qué quiere decir? Que el 60.7% de la, me faltó aquí por ciento, perdón, de la mezcla la está ocupando el neón. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Todos entendemos eso, ¿no? Esta definición. Ahora, Sí. muy bien. Para el oxígeno, pues vamos a hacerlo análogo. Número de mol de oxígeno entre número de mol total. Entonces, en este caso, me tocaría 0.74 mol entre 7.35 mol. Y pues de nueva cuenta, mol entre mol se hace 1. ¿Y aquí cuánto me da? 0.101. 0.101. 0.101 o 10.1. Quiere decir que el 10.1% de la mezcla está siendo representada por el oxígeno o ocupada por el oxígeno. ¿Vale? Ahora, para el hidrógeno podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podría esto volverse el caso análogo del número de mol de hidrógeno entre el número de mol total, ¿no? Pero también aquí hay otra forma para calcular esta fracción mol. ¿Qué se les ocurre como otra forma, otro camino? Acuérdense que a mí me gustan que tengamos posibilidades. Pues que Otra la suma de los que ya sacamos en los decimales, se lo restemos a la unidad, ¿no? Ok, entonces lo que usted está diciendo es que podría yo decir que la fracción mol de neón más la fracción mol del oxígeno más la fracción mol del hidrógeno tienen que dar forzosamente igual con 1. Y que esta es la ecuación número 4 que vimos arriba ya en los casos generales. Yo podría ocuparla. Y yo de aquí puedo despejar entonces a la fracción mol del hidrógeno. ¿Ok? Entonces voy a despejar fracción mol de hidrógeno, en este caso, va a ser igual a 1 menos la fracción mol de neón menos la fracción mol del oxígeno. Haciendo la sustitución de estos, me va a quedar que la fracción mol del hidrógeno sería 1 menos 0.607 menos 0.101. ¿Cuánto da? 0.292. 0.292. ¿Ok? Y que esto en términos de porcentaje sería 29.2%. Eso es lo que representaría este número. ¿Ok? Entonces ya tengo todas las fracciones mol que me pidieron. ¿Alguien de ustedes calculó este número con el cociente? Sí, da lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Entonces es equivalente, ¿no? Puedo ocupar el camino 1 o el camino 2 y me tiene que dar el mismo resultado. No hay ningún problema al respecto. ¿Vale? ¿Les gustó la otra forma? ¿Les parece conveniente? Sí. Sí. Mándeme. ¿No? ¿Todo bien? Vale. ¿Cuál es el riesgo de ocupar el camino B? Que si ustedes calcularon mal alguna de estas dos, este resultado va a estar mal. ¿Ok? Entonces, este camino B, porque aquí a fuerza están haciendo que la suma de 1, ¿no? Y va a parecer que lo resolvieron bien. Entonces, mi sugerencia es, si ustedes van a ir hacia este camino, tienen que tener la certeza que hicieron bien esto. ¿Ok? Pues, pequeño detalle de ese camino, pero bueno, puede ser que les pase, ¿no? Ahora, inciso B, perdón, dice presión total del sistema. ¿Cómo yo puedo conocer la presión total del sistema, que sería el inciso B?
No se las puse en el problema, ¿verdad? Perdón, aquí me faltó poner que están a 2 atmósferas. Perdón, aquí me faltó poner. Permanecen constantes aquí. Y la presión total, aquí. Y la presión de la mezcla, aquí faltó anotar. De la mezcla es 2 atmósferas. Me faltó ese pequeño detalle. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo calculo el inciso B que me piden la presión total en megapascal? ¿Podríamos sumar los N de cada componente y sacar por la fórmula de gas ideal? No solo tenemos que convertir. Ajá, en este caso yo les estoy dando ahí viene por qué le puse como inciso. Entonces, la presión de la mezcla es la presión total, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso la presión total son 2 atmósferas. Entonces, bueno, ese era el objetivo del inciso, solamente que a mí me faltó ponerlo en el problema, pero bueno, la presión total son 2 atmósferas. Me lo piden en megapascal. Entonces, ¿qué hago para convertirlo? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo lo paso a pascal? Esto. Una atmósfera, ¿a cuánto equivale? 101.325 pascales. 101.325 pascal, ¿no? Y ahora sí, atmósfera con atmósfera aquí se hace 1. ¿Y cuál es la equivalencia que tengo para pasar a megapascal? ¿Qué tengo que hacer para poner aquí un megapascal? Voy a poner que un megapascal va a ser igual a 10 a la 6. ¿Les parece que lo ponga así? 10 a la 6 pascal. Esto, pues yo creo que así es más conveniente, ¿no? Que poner todos los ceros, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y entonces pascal con pascal se hace 1 y ahora sí me queda esto en megapascal. Entonces la presión total que está generando toda la mezcla, pues debe ser el equivalente a 2 atmósferas. En unidades de megapascal, ¿cuánto sería? A ver, hagan la cuenta. ¿Cuánto les da? Más o menos. Más o menos, ¿cuánto les da? A ver, díganme. 0.203. Ok, estoy de acuerdo. Sí, A todos les dio eso. mismo. 0.203 Sí. megapascal. De acuerdo. Entonces ya tengo también el inciso B. Entonces puede ser a veces que pues el cálculo sea sencillo, ¿no? De alguna de estas propiedades, como en este caso. Ahora, el inciso C particularmente dice la presión parcial de cada componente de la mezcla en bar. Entonces, ¿cómo calculo la presión parcial de cualquiera de los componentes que tengo en la mezcla? ¿Qué ecuación voy a ocupar? A ver, díganme. La de presión parcial es presión igual a fracción mol por presión total. Ok, entonces presión parcial es igual a presión total por fracción mol del componente que estemos hablando, ¿no? Vamos a hablar particularmente ahora del neón. Entonces, la presión parcial del neón va a ser igual a la presión total, que en este caso, lo voy a poner en atmósferas. Bueno, también lo podría poner en pascal, pero lo voy a poner en atmósfera para transformarlo directo a bar, porque nos lo están pidiendo en bar estos resultados. Entonces, por eso los voy a poner estos en atmósferas. Entonces, aquí me tocaría 2 atmósferas por la fracción mol del neón. Y para la fracción mol del neón, nosotros tenemos que su valor es lo que calculamos en el inciso A, 0.607. Entonces, aquí me tocaría presión total por 0.607. Y esto sería en atmósferas. Y la presión parcial de, entonces del el segundo, que sería el oxígeno, debería ser 2 atmósferas por 0.101. Y la presión parcial entonces de hidrógeno debería de ser 2 atmósferas por su fracción mol, que es 29. No, perdón, aquí 0.29. Aquí va a ser 0.292. ¿Ok? Entonces, díganme los valores en atmósferas y ahorita los transformamos a bar, por favor. En atmósfera, ¿cuánto nos da?
En el primero es 1.214. 1.214 atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Y este cómo lo transformo a bar? ¿Qué hago? ¿Una atmósfera a cuánto equivale? A 1.01325. Ajá, 1.01325 bar, ¿de acuerdo? Entonces, atmósfera con atmósfera se hace 1. ¿Y cuánto me da en bar este resultado? 1.198. 1.198 bar. ¿Ok? Ahora, para la presión parcial de oxígeno, 0.202 atmósferas. 0.202. Sí, ¿Ok? Atmósferas. E igualmente le voy a aplicar el mismo factor de conversión, que sería una atmósfera equivale a 1.01325 bar. Y entonces atmósfera con atmósfera se hace 1. ¿Y cuánto me da esto? cero punto 205. 0.205 bar. ¿Ok? Y para el hidrógeno podríamos hacer un camino análogo, así, o también podríamos proponer otro camino. ¿Qué otro camino se les ocurre para este último? Resumar las presiones, ¿no? Para que den al final las dos atmósferas, pero en bar. Exactamente. Entonces puedo aplicar lo que en exacto es la ley de Dalton, ¿no? Que la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales. En este caso, la presión de neón más la presión del oxígeno más la presión del hidrógeno. ¿Ok? Particularmente yo necesito esta, entonces voy a despejar. La presión parcial del hidrógeno va a ser igual a la presión total que está generando la mezcla, menos la presión que genera el neón, menos la presión del oxígeno. ¿Sí están de acuerdo con esta expresión que estoy escribiendo? Profesor, Mándeme. a mí me sale en la presión del neón que es 1.23. 23. A ver, Sí. déjame checar con mi calculadora. Sí, a mí también me sale 1.23. Sí. Pero lo están haciendo con 2 atmósferas por punto 607. A mí sí me da 1.214. No, O en sea, la pero ya total. convertido a bar, me da 1.23. Ok. A ver, me dieron malos datos. Es que no los tengo en bar. 1.23, tiene toda la razón. Gracias por decírnoslo. A ver, y entonces aquí sería 1.23. Ay, perdón. 1.230, ¿no? Le voy a poner aquí en el resultado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí, la presión parcial del hidrógeno, lo voy a poner en atmósferas, que es la que tenemos más, bueno, tenemos todos los datos, sería 2 atmósferas menos 1.214 menos 202. Todo esto está en atmósferas y a esta resta le voy a aplicar aquí ya el factor de 1.01325 bar entre una atmósfera, que es la equivalencia, atmósfera con atmósfera se hace 1, y ahora sí, el valor de la presión de hidrógeno ya me va a dar en bar. ¿Qué valor les da? $0.592. 0.592 bar. ¿Ok? ¿Sí les da ese valor? También haciendo en este camino de acá. ¿Quién lo hizo Sí, por este también. camino les dio el mismo valor?
Ok, entonces sí se cumple todo lo que estamos diciendo. Entonces, por eso les muestro este segundo camino. Ahora, en términos de presión, si ustedes se dan cuenta, el 1.214 atmósferas representa el 60.7 de la presión total. ¿Sí están de acuerdo que este valor representa el 60.7 de 2 atmósferas? Sí. Y 0.202 representa el 10.1% de 2 atmósferas. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Cuando yo en ley de Dalton veo la fracción mol, sí puedo decirlo de la composición que me enseñaron en química general porque no estamos violentando nada de eso. Puedo decir que el 60.7% de la mezcla está compuesta por neón. Puedo decir eso en términos de composición. Pero en ley de Dalton también con la fracción mol yo puedo hablar en términos de presión. Yo puedo decir con este número que el 60.7% de la presión total de la mezcla la está generando el neón. El 10.1% de la presión total la está generando el oxígeno y el 29.2% de la presión total la está generando el hidrógeno. Entonces, la composición en particular me habla también de la aportación en términos de presión que cada uno de estos gases está realizando. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y está importantísimo eso, porque a partir de una medida de composición, ley de Dalton, Dalton pudo relacionarlo con la presión. Entonces, yo con composición puedo saber cuál es la aportación en presión. ¿Se dan cuenta? ¿Sí les pone contentos eso o solo yo me pongo feliz de eso? No, Solo yo brinco. ¿Sí se dan cuenta de todo esto? O sea, que está padre. sí, profe. Bueno, no tan animados, pero bueno, está bien. Bueno, entonces cuando vea la composición mol, también yo voy a hablar de la aportación en términos de presión de la mezcla total. Me puede decir el porcentaje. Bueno, ahora vamos al inciso D. El inciso D, si no mal recuerdo, es la masa de cada gas en gramos. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular la masa de cada gas? Con su masa molar. Con su masa molar, ¿de acuerdo? ¿Qué ecuación podemos ocupar? La de número de mol del gas I va a ser igual a la masa del gas I entre la masa molecular del gas I. ¿Podríamos ocupar esa? Y despejar esta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Y también hay otra opción. Digo, porque esta está muy sencilla. Esta ustedes ya la conocen de la química general. Pero también hay otra forma. Yo puedo tomar a la fracción mol como mi referente. Entonces, la fracción mol es igual al número de mol del componente. Bueno, lo voy a poner en términos de I. Voy a ponerlo en términos de I. Entonces, fracción mol del gas I va a ser igual al número de mol del gas I entre el número de mol total. Voy a sustituir la expresión que tengo ahí y entonces me va a quedar que sería la masa del gas I entre la masa molar de ese gas por 1 entre N total. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora voy a despejar a esta de aquí, de esta relación. ¿Qué me va a quedar? Que la masa de cualquier componente va a ser igual a la masa molar por el número de mol total por la fracción mol I. ¿Ok? Y nos tienen que dar los mismos resultados. Esta expresión de acá, ¿ustedes la conocían? No. No, pero ya la obtuvimos. Entonces, eso quiere decir que ustedes pueden obtener más relaciones que las que ya conocemos. Esto es solo para otras formas, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que ustedes aprendan otras formas para calcularlo. Entonces, si quieren para el gas, para el neón, vamos a calcularlo de las dos formas. Entonces, a ver, para el neón, ¿cuál es la masa, cuál es la masa molecular del neón? $20.18 gramos sobre mol. 20.18. Sí. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría aquí este? Me quedaría número de mol de neón. ¿Cuántos tenemos número de mol de neón? 4.46. 4.46. 4.46 mol por
la masa molecular que me acaban de decir que es 20.18 gramos sobre mol. Mol entre mol me da 1 y esto ya me queda en gramos. ¿Cuánto les da? $90.0 gramos de neón. 90.0 gramos. De acuerdo. Y si lo hago por el otro camino, la masa del neón, este sería el segundo camino, me quedaría que sería masa molar, que sería esta ecuación. Masa molar sería 20.18 gramos sobre mol por, ¿cuál es el número total de mol que tenemos? Me acuerdo que era 7.35, si no mal recuerdo. ¿Sí? Sí, 7.35. Y la composición era 0.607, ¿no? Entonces me va a quedar mol entre mol 1 y me va a quedar esto en gramos. ¿Cuánto da esto? También da 90, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? 90 gramos. Entonces da exactamente el mismo valor. ¿Ok? Entonces para los otros dos me voy a quedar con la segunda forma, solamente porque me parece más divertida, ¿no? Pero bueno, pueden ocupar la otra también. Entonces la masa del oxígeno, la masa molar del oxígeno es 32 gramos sobre mol por el número de mol total, 7.35 mol, por la composición del oxígeno. El oxígeno era 0.101, según lo que me dijeron, y ahorita me dicen el valor. Y para la masa del hidrógeno, bueno, su masa molecular son 2 gramos sobre mol. Lo multiplico por 7.35 mol. Y esto por su composición en la mezcla, que su composición era 0.29. ¿Me pueden repetir? Creo que era 0.292, ¿no? Según lo que me dijeron, me recuerdo. Sí, Ok, ¿cuánto les dan estos dos valores? $23.75. 23.75. ¿75? Sí, Ok. ¿Y del hidrógeno? 4.3. 4.3. ¿Cerrado? Sí. Ok. Entonces, estos son los datos que tenemos de masa. Entonces, pues les invito a que si quieren también calcularlo con la otra expresión, les va a dar los mismos resultados. Pues bueno, con esto terminamos lo que tiene que ver con mezcla de gases ideales. Pues muchas gracias. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.